Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a nuestras transmisiones. En nuestro estudio del segundo libro de Samuel, continuamos adelante. Vamos sobre la lección número 15 en esta ocasión. El título de nuestra lección es Inmunodeficiencia espiritual. El versículo clave de esta ocasión es el verso 27, que dice: pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. ¿Cuál es la actitud expuesta en esta ocasión? Bueno, David no tuvo la capacidad de identificar y mucho menos contrarrestar el mal que se había introducido en su casa. Nuestro objetivo general es reconocer que solo basta un pequeño descuido para que el mal pase inadvertido y se introduzca en nuestras vidas. Apreciar, por tanto, el valor de la oración como medio de protección ante las acechanzas del maligno. Y fíjate que en ese sentido, el sistema inmunitario de los seres humanos es una compleja red de células, de tejidos, de órganos que cumplen una función muy particular: ayudarnos a combatir infecciones y otras enfermedades. La inmunodeficiencia es, por lo tanto, la disminución en la capacidad del cuerpo para poder combatirlas. Es una maravilla el sistema inmune en nuestro organismo. Hoy no vamos a hablar propiamente del sistema inmunitario, el sistema inmune en nuestro cuerpo, pero creo que puede ser una muy buena analogía acerca de aquello que debería pasar también en nuestro espíritu, en cuanto a la actividad que por medio de la oración, por medio de la búsqueda de Dios, la comunión y por supuesto al alejarnos nosotros del pecado y alejarnos, ¿verdad?, de todas aquellas cosas que son una puerta abierta al mal, tendríamos que estar nosotros en esta alerta continua para evitar que situaciones que pudieran pasar inadvertidas se alberguen en nuestro corazón y nos generen una enfermedad que pueda derivar en una pérdida innecesaria. Esto, te repito, es solamente una analogía, porque en más de una ocasión nuestro descuido, nuestra falta de comunión con Dios, el andar siendo creyentes, el andar en la carne, han hecho que caigamos en una inmunodeficiencia espiritual, incapaces de poder contrarrestar o de poder detener aquellas cosas que buscan hacernos mal. Mira, en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní, tú sabes, está entrando en un momento complicado, el momento más complicado de la historia eterna y la historia que nosotros vivimos también aquí en el mundo. Es el momento más difícil, porque el Señor está a unos instantes, a un día de entregar su vida por todos y cada uno de nosotros. Y el mal está al acecho. El libro de los Salmos relata cómo a través, ¿verdad?, del Espíritu, David profetiza acerca de momentos como esos, momentos cuando Jesús está en la cruz, y se define toda una escena espiritual ahí maligna. Y Jesús invita a sus discípulos a estar con él en oración, porque les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, vengan y oren conmigo. Ya conoces la historia, los discípulos se quedan dormidos, pero Jesús está ahí, está en oración y está alerta. Y entonces cuando regresa y ve a los discípulos que están durmiendo, les dice esto que hoy ha de ser de alguna forma como el hilo conductor de todo lo que hoy vamos a revisar, y de alguna manera también tendría que ser como la médula de esta exposición, la demanda del Señor Jesús a nuestras vidas de velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces velar es estar alerta. Orad es estar, obviamente, ¿verdad?, en comunión con Dios al mismo tiempo que estamos muy aguzados respecto de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Bueno, todo esto que tendría que estar pasando no pasó en la vida de David
Hoy, aunque la porción de hoy, que es del verso 21 hasta el verso 40, podríamos enfocarnos sin ningún problema en la persona de Absalón, que es de alguna manera pues quien acapara la atención en toda esta historia, pero yo me quiero enfocar en David. No se habla tal vez mucho de él aquí en esta porción, pero todo lo que está pasando aquí tiene que ver con él, tiene que ver con su incapacidad de percibir el mal. Hoy no voy a dividir el pasaje en 2, en 3 o en 4 puntos. En realidad, lo único que vamos a hacer es un análisis acerca de qué cosas David dejó pasar. Yo quiero que todo esto nos ilustre, que te sirva en tu vida diaria, que te sirva en las cosas que haces o en las que dejamos de hacer, ¿no? Y entonces vamos a revisar, utilizando la analogía del sistema inmune en el cuerpo, vamos a revisar el sistema inmune de David y nos vamos a dar cuenta que tenía todas las defensas abajo. Y entonces, cuando nuestro sistema inmune no nos defiende, cuando tenemos bajas las defensas, pues somos propensos a enfermedades e infecciones, y en este caso, cuando hablamos en un sentido espiritual, somos propensos a toda clase de mal. La porción que vamos a revisar, te decía, es el día de hoy a partir del verso 21, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Recordarás en esta violación de Amnón hacia Tamar, pero de todos los momentos en los que David dejó pasar algo, no supo colar el mal, yo quiero tomar los primeros 4 en base a lo que vimos la semana pasada, en el principio o la primera mitad del capítulo 13. Así que vamos a regresar un poco para ver ahora sí, como en un contexto general, todo lo que pasa a través del capítulo 13. ¿Qué fue lo primero que David no hizo? Número 1, no fue capaz de observar y atender el estado anímico de Amnón. En el verso 2 del capítulo 13, que vamos a leer nuevamente, dice así: Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Ya hablamos de esto, no vamos a volver a ahondar en detalles, pero más que enfocarnos aquí en Amnón, en su enfermedad, en Tamar, siendo el objeto de su obsesión, hablemos de David. Y es interesante que una de las cosas que David no percibió, su sistema inmune estaba bajo y no pudo percibir el estado anímico de Amnón. Amnón no simplemente estaba enamorado, estaba, como lo referimos la lección anterior, obsesionado con su hermana al grado de enfermar. Y tal era su estado de ánimo y su condición en su cuerpo, en su rostro, que su primo, que era muy observador, que era muy astuto, sí pudo identificar y sí pudo observar. Pero David lo pasó por alto. Esto que pudiera a los ojos de David pasar simplemente desapercibido por ser un detalle sin tanta importancia, bueno, Amnón pues tal vez está, no sé, se puso a dieta, tal vez se siente mal por cualquier cosa. Pero no fue cualquier cosa. Tan no fue cualquier cosa que derivó en una violación. Tan no fue cualquier cosa que derivó, como lo veremos hoy, en un asesinato, en su propia muerte. Pero es un sistema inmune bajo. La segunda cosa es que no se percató de la mala influencia que su sobrino Jonadab era para sus hijos, particularmente para Amnón, con quien había hecho una amistad. No solamente eran familia, eran amigos, es decir, tenían una relación muy estrecha. Eso lo vimos en el verso 3. ¿Recuerdas lo que leímos allá? Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab,
quien era hijo de Simea, hermano de David. Y es interesante y ojalá que aquellos que somos padres, que tenemos hijos que ya empiezan a relacionarse con otros chicos que pueden ser una mala influencia o cualquier tipo de mala influencia en la vida de nuestros hijos, que pueden ser también la tecnología, la literatura que leen, la música que escuchan. No podemos suponer que no pasa nada, porque podríamos en el tiempo estar contando una tragedia como esta, una historia como esta, y Dios nos guarde de tener en nuestra casa una situación así. Pero la pregunta en todo esto va a ser: ¿y dónde estaba David? ¿No? Pero pues obviamente es algo que quedará en la suposición, porque no podremos asegurar exactamente qué es lo que había en la mente de este hombre, pero por más que tratamos de tapar el sol con un dedo, pues no podremos. Es difícil justificar las acciones de David, como lo revisamos capítulos atrás en cuanto a Betsabé, etcétera, pero también es difícil poder justificar las cosas que no hizo. En este caso, no percatarse de que este primo Jonadab era alguien muy astuto y que llevó esta tragedia, la llevó de la mano. En tercer lugar, acuérdate que estamos revisando el sistema inmune de David, no percibió que la enfermedad de Amnón era un montaje. Verso 6, capítulo 3, dice: entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Uno pudiera decir: bueno, esto nos pasa a cualquiera. David no puede tener la culpa de esto. Es difícil saber si tu hijo realmente está enfermo o no, si está fingiendo o no está fingiendo. Tienes razón, en lo natural es algo imposible. Pero estamos hablando entre creyentes, estamos hablando entre hijos de Dios, estamos hablando supuestamente entre hombres y mujeres que tenemos comunión con Dios, y que en esa comunión que tenemos con Dios el Señor nos advierte, siempre nos advierte del peligro. Dios nunca va a dejar que todas estas cosas que van a generar un mal grande pasen delante de nuestros ojos y nosotros pues ni por enterados. ¿Cuándo sucede? Pues obviamente cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. ¿Qué es lo que está pasando en el capítulo 13? Bueno, todo esto surge a partir de lo que vimos capítulos 11 y 12. David había pecado contra Dios, y el pecado, no solamente la falta de oración y de comunión con Dios nos puede llevar a que todas estas cosas pasen en nuestras narices y nosotros nos demos cuenta. El pecado que nos aleja de Dios, una actitud como la de David, pues obviamente derivará en situaciones así. Te pudiera contar más de una historia de las cosas que han pasado en casa, o que pasaron en casa hace algunos años, cómo Dios le reveló a mi esposa algunas cosas de nuestros hijos, y recuerdo perfectamente que ellos se quedaban así con el ojo cuadrado de: mamá, de verdad, ¿cómo supiste? Y ella simplemente diciendo: Dios me dijo, Dios me mostró esto y esto y esto. Y se quedaban los chamacos de verdad con el ojo cuadrado. Yo también, ¿no? Yo también. Porque creo que eso tendría que ser lo normal en la vida de un creyente que tiene comunión con Dios. Pero David está en un mal momento. Definitivamente David está en un mal momento. Y eso se refleja en todo lo que estamos viendo acá. Bueno, en cuarto lugar, David expuso sin querer, obviamente, nada de lo que David hace o de lo que deja de hacer es intencional. O sea, David no es malintencionado en nada de esto. No estamos diciendo no estamos señalando a David como alguien que tiene toda la intención de que su hijo viole a su hermana, etcétera, etcétera. No, él no tiene la mala intención. Pero eso no es suficiente. Y entonces, punto número 4, David expuso
sin querer a Tamar y en cierta manera la entregó a su victimario, a su propio hijo Amnón. Verso 7, entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Qué lamentable debió ser, si es que sucedió, en el tiempo posterior a la violación de Tamar, que David pensara una y otra vez, no debía haberla dejado ir. ¿Cómo caí en la trampa? ¿Cómo no pude ver lo que Amnón estaba tramando? ¿Cómo no me di cuenta que mi sobrino es un perverso? ¿Cómo no me di cuenta que Amnón estaba desmejorado y estaba enfermo porque estaba obsesionado con Tamar, mi hija? Y yo todavía de iluso e ingenuo se la puse ahí. Se la di al lobo para que se la comiera. ¿Sí captas la idea? Bueno, todo esto sucede cuando nuestro sistema inmune espiritual anda por los suelos. Vamos a continuar con la quinta de las cosas que David pasó por alto, y eso ya se encuentra en el pasaje que hoy vamos a considerar. Así que vamos al verso 21 para ver este quinto momento en el que David pasa por alto el mal. Dice el verso 21 así: cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. La quinta cosa que David hizo es que actuó con injusticia al no reivindicar el honor de Tamar, su hija, y no juzgar las acciones de Amnón. En el libro de Levítico, capítulo 18, verso 9, fíjate lo que dice, y esto que vamos a leer era de conocimiento para David. La ley ya se había escrito, la ley ya estaba vigente, todos esos mandamientos ya tenían peso sobre todo y sobre todos, no eran solamente para algunos. El rey no estaba exento de cumplirlos, al contrario, el rey tendría que ser el primero en cumplir cada una de estas ordenanzas. Pero fíjate, Levítico 18:9 dice así: no tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu familia o en otra. Verso 29 y 30 del mismo capítulo 18 dice: cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo, el Señor, su Dios. Y en el capítulo 20 del mismo Levítico, pero en el verso 17, dice: si un hombre se casa con su hermana, la hija de su padre o de su madre, y tiene relaciones sexuales con ella, es un acto vergonzoso. Serán excluidos públicamente de la comunidad, puesto que el hombre ha deshonrado a su hermana, se le castigará por su pecado. David sabe esto, el pueblo sabe esto, los sacerdotes saben esto, los levitas saben esto. Todo mundo conoce lo que acabamos de leer. Sin embargo, David lo pasa por alto. Y simplemente dice el verso 21 que David se enojó mucho. Pero honestamente ese presupuesto no fue suficiente. No fue suficiente para reivindicar el honor de Tamar, ni tampoco para hacer justicia a Absalón, hermano de Tamar, quien había sido de alguna manera también agraviado. David simplemente explota en ira, en coraje, y hasta ahí. Y esto es algo que abrió la puerta para que el mal encontrara un espacio. Quiero que vayas revisando cada una de estas cosas y que tal vez te identifiques con una o con otra. La injusticia, en este caso de David,
hacia Amnón, porque no solamente Amnón tuvo relaciones sexuales con su hermana, sino que la agravante en ello fue una violación. Por lo tanto, Amnón en ese momento debió ser por lo menos, y digo por lo menos porque tal vez lo justo habría sido llevarlo a la muerte, pero por lo menos, conforme lo que acabamos de leer en Levítico, debió haber sido excluido públicamente de la comunidad. Eso habría evitado todo lo que vamos a leer a continuación, porque David habría actuado con justicia, con dolor, sí, mucho dolor, porque Amnón era su hijo, pero habría actuado con justicia y habría en ese sentido reivindicado en alguna manera tanto a Tamar como a Absalón. Ahora, antes de pasar al punto número 6, ¿por qué no procedió con justicia? Me hice esa pregunta, ¿por qué David no procedió con justicia? ¿Por qué solamente se enojó mucho? Pues, número 1, por este amor paternal sobreprotector de parte de David hacia su hijo Amnón. Hay una nota en algunas de nuestras Biblias, porque en la versión griega, es decir, la Septuaginta, y en los manuscritos o rollos del Mar Muerto que fueron encontrados el siglo pasado, hay una frase que va más adelante en el verso 21. Nuestras Biblias dicen, David se enojó mucho. Pero la frase encontrada en estos rollos y en esos manuscritos va más allá, porque dice, se enojó mucho y no castigó a Amnón porque le amaba, puesto que era su hijo mayor. Es decir, hay una razón por la cual David no hizo lo que tenía que hacer. Amaba mucho a Amnón. El capítulo 3, cuando pasamos por ahí, aquí en 2 de Samuel, nos da los nombres de los hijos de David y menciona a Amnón como el mayor. Esto nos lleva, ¿verdad?, a una segunda posible razón por la cual David no aplicó la justicia como debía, y es por falta de autoridad moral. Él mismo viene de un descalabro y tal vez sintió que desterrarlo, excomulgarlo, pues sería como un señalamiento hacia sí mismo, y entonces esa falta de autoridad moral pues le hizo simplemente enojarse y dejar que las cosas siguieran su curso. La tercera posible razón por la cual David no actuó con justicia es por las implicaciones políticas que habría en todo esto. Amnón, por ser el mayor, era el heredero al trono, y estoy seguro que hasta este momento David considera que él es, o que él sería, el próximo rey de Israel. Entonces, si ves todo el cuadro, pues hay más de una causa por la cual, o de una razón por la cual David no extiende su brazo para hacer justicia, pero esto generó problemas mayores. Y esto habla, volviendo a nuestro tema, ¿verdad?, de hoy, de una inmunodeficiencia espiritual. El mal está entrando por todas partes y él no tiene la capacidad de defender y de contrarrestar todas estas cosas. Está expuesto completamente. Número 6, lo vamos a ver en el verso 22. David no identificó el odio que su injusticia generó en Absalón. Vamos al verso 22 del capítulo 13 y dice así: Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Leímos la lección anterior que después de que Tamar fue violada, Absalón se encuentra con ella y le pregunta si Amnón la había deshonrado, y entonces el consejo de Absalón es: calla ahora, tu hermano es. Y dice que le recibió en su casa y estuvo ahí 2 años. Entonces imagina la escena. Por un lado, Absalón tiene a David, un hombre que no actúa con justicia, simplemente se hace de la vista gorda. Y por otro lado, Absalón tiene a su hermana en su casa durante 2 años.
¿Te puedes imaginar las largas conversaciones que tuvieron estos dos hermanos a lo largo de los años y que solamente nutrieron el rencor, el odio y los deseos de venganza de Absalón? Bueno, todo esto pasa en este periodo de tiempo, pero así como David no pudo percibir en Amnón este desmejoramiento de su aspecto físico, esta obsesión por su hermana, tampoco tuvo la capacidad de observar y de percibir el odio que se estuvo gestando en el corazón de Absalón durante 2 años. Y otra vez nos volvemos a preguntar, David, ¿dónde estás? Andas perdido, simplemente no estás. Por eso te decía que cuando revisamos esos capítulos generalmente nos enfocamos en los personajes principales, en los actores de cada una de estas escenas, pero en realidad detrás de todo esto está David. De hecho, es simplemente las consecuencias de lo que David hizo con Betsabé, capítulo 11 y capítulo 12. Ese sería el sexto momento en el cual el sistema inmune de David se muestra deficiente. Vamos al punto número 7. Pobre David, le está lloviendo en esta ocasión, pero bueno, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, todas esas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en ninguna de ellas. Número 7, David no imaginó lo que su ausencia provocaría en Absalón. Versos 23 al 25. Dice así: 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal-Hazor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo: mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podrían el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo? El rey contestó: no, hijo mío, si fuéramos todos seríamos mucha carga para ti. Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría, aunque le dio su bendición. Esquilar las ovejas es lo que la cosecha a la agricultura. Es el momento, ¿verdad?, cumbre, el momento, ¿verdad?, esperado tras una larga jornada de trabajo, tras una larga jornada de esfuerzo. Bueno, finalmente llega el momento de esquilar las ovejas, para que entonces se pueda considerar que fue un año provechoso y productivo. Y cada vez que se esquilaban las ovejas, pues, se hacía una celebración, se hacía una fiesta, como por ejemplo las fiestas de la vendimia en los viñedos. Lo mismo sucedía o sucede en las culturas en las que todavía el esquilar las ovejas es una tradición. Pero es un momento importante para la vida de Absalón. Ciertamente es el hijo del rey, pero también tiene su propio negocio, tiene su propia empresa. Y entonces él, para esta celebración, convida a todos sus hermanos, pero quiere que el rey esté presente, quiere que su papá esté presente en ese momento. Y esto nos puede hablar de una necesidad o de un hambre de la aprobación de papá. Algo que no podemos definitivamente ocultar aquí es el hecho de que David tenía una inclinación muy particular por Amnón, por ser el hijo mayor, tanto que pasó por alto la violación a una de sus propias hijas. Te puedes entonces dar cuenta de la magnitud del amor sobreprotector y, pues discúlpame, pero desde mi perspectiva, totalmente errado o distorsionado de parte de David hacia su hijo. Y obviamente, pues, es por lógica, ¿verdad?, suponer o pensar que esto era una espina clavada en el corazón de Absalón. ¿Por qué lo ama de esa manera? Que puede pasar por alto una atrocidad como la que hizo. Y entonces la invitación de Absalón seguramente o quizás obedece a esta necesidad de aprobación de papá. Yo también tengo mi empresa, a mí también me va muy bien, es celebración, es fiesta, vamos a esquilar las ovejas. Pero ¿cuál fue la respuesta de David? No, hijo, no. Si vamos todos, te vamos a hacer una carga.
Otra vez, como puntos atrás, David no tiene una mala intención, pero también su ausencia le va a costar una factura muy alta. El no estar ahí. Creo que fíjate, para quienes somos papás, esta plática pudiera derivar en aplicaciones muy prácticas en nuestras vidas en relación a nuestros hijos. Uno supone que, bueno, no fui con él, no le acompañé, no estuve con él en un momento importante, pero no pasa nada. Ten cuidado. No sea que tu sistema inmune espiritual esté tan bajo que no logres identificar cómo el mal se introduce en la mente, en el corazón de tus hijos. Pero bueno, eso tal vez sea otra historia o esto te pueda servir para desarrollar tal vez algún estudio, alguna plática en cuanto al tema de familia. Pero en este deseo de que David esté, David simplemente da una razón. ¿Sabes qué? Si vamos, seremos una carga. Pero llama la atención que el pasaje nos indica que Absalón insistió. Y quiero que te imagines esto. Papá, por favor, quiero que vayas. Y David, no, dijo, ya dije que no. No podemos ir todos. Papá, pues no tienen que ir todos, no tiene que ir toda la corte. Quiero que vayas tú nada más. No, hijo, pero fíjate que estoy muy ocupado, tengo muchos pendientes, pero no te preocupes, te doy mi bendición. O sea, porque dice el pasaje que así se cierra, ¿no? Esa plática con, yo te doy mi bendición, ve, todo va a estar bien. Pero eso no fue suficiente. Y entonces la negativa de David ante la insistencia de Absalón creo que denota un desinterés por parte de David para estar en ese momento en el que su hijo requiere de su presencia. Y esto nos lleva a lo siguiente, al punto número 8, ¿no? Que encontramos en los versos 26 y 27. Y el punto número 8 es que David pasó por alto su corazonada de que Amnón fuera a esa fiesta. Vamos a leer versos 26 y 27. Bien, le dijo al rey, si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros? ¿Por qué Amnón?, preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Lo lees y lo lees y lo lees y dices, algo no está bien aquí. Algo no está bien. ¿Y qué es lo que no está bien? Que el escrito nos da a entender que, o nos deja ver entre líneas, que hay una corazonada o una intuición o una incomodidad en David en cuanto a que Amnón fuera. La versión NTV, que es la versión que estamos utilizando, comienza con un bien. Y hay implicaciones terribles desde mi punto de vista en esta palabra. Porque a mí me suena como un, ok, ¿no vas a ir? Bueno, pues entonces deja que mi hermano Amnón vaya con nosotros. ¿Por qué se le puede dar este sentido y este matiz? Porque la pregunta de David es interesante. ¿Y por qué Amnón? ¿Por qué tendría que ir Amnón? Esto a mí me hace ver que entre los convidados, los hijos del rey, los convidados originalmente, junto con David, no estaba incluido Amnón. Acuérdate que ellos tenían 2 años, Amnón y Absalón, 2 años de no hablarse, 2 años de estar separados. Y quizás David entiende, ¿verdad?, cuál es la razón por la que no hay una relación entre ellos. Pero de repente Absalón le dice, pues, ok, si tú no vas a ir, pues deja que vaya Amnón. ¿Por qué Amnón? Y mira, su sistema inmunológico estaba tan vulnerable que a pesar de que surgió en él esta inquietud de ¿por qué quieres que vaya Amnón?, aún así, y ante la insistencia de Absalón, porque Absalón ya había determinado matar a su hermano, David
así como entregó a Tamar en manos de Amnón, entregaba a Amnón en manos de Absalón. Qué fuerte, ¿no? Qué difícil y qué triste. 8 momentos en el capítulo 13 que describen de una manera lamentable cómo David dejó pasar, y en lugar de convertirse en un centinela, en un salvaguarda de la salud espiritual de su casa, él mismo fue el protagonista del mal. Protagonista no en el sentido de promover el mal, sino protagonista porque está detrás de todos estos accesos, de toda esta entrada, de cada una de estas situaciones, permitiendo, no viendo, pasando por alto. Te decía al principio de esta lección, Jesús dijo: velad y orad, estén atentos, alertas y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y David está en un momento de carnalidad. Vamos a leer los versos 28 al 38 para terminar con esta historia, y vamos a ver ya el desenlace. ¿Qué es lo que produjo todo esto que entró, todo este virus y bacteria que entraron en la casa de David? ¿En qué termina esta historia? Absalón les dijo a sus hombres: esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces, a mi señal, mátenlo. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Mientras iban de regreso a Jerusalén, a David le llegó este informe: Absalón mató a todos los hijos del rey. Ninguno quedó con vida. Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Sus consejeros también rasgaron sus ropas en señal de horror y tristeza. Pero justo en ese momento, Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y dijo: no crea que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. No, mi señor el rey, no todos sus hijos están muertos, solo murió Amnón. Mientras tanto, Absalón escapó. En ese momento, el centinela que estaba sobre la muralla de Jerusalén vio una multitud descendiendo de una colina por el camino desde el occidente. Entonces corrió y le dijo al rey: veo una multitud que viene por el camino de Horonaim, por la ladera de la colina. Mire, le dijo Jonadab al rey, ahí están, ya vienen los hijos del rey tal como dije. Pronto llegaron, llorando y sollozando. Entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ellos. Y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo, Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Se quedó en Gesur por 3 años, y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Qué historia, ¿no? Ahora ya no tienes solamente a un hijo asesinado, tienes una hija violada, un hijo asesinado y ahora otro hijo prófugo. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar en una situación así. Vamos a cerrar esta reflexión con un 9º momento en el que David dejó pasar por alto el mal. Y ese está precisamente en el momento en el que llegan las noticias de que supuestamente todos los hijos del rey habían muerto. Se presenta ahí otra vez este astuto sobrino que fue quien inició toda esta trágica y lamentable trama, Jonadab. Y Jonadab está dialogando con David y le dijo: David, esto no es así, no todos tus hijos han muerto, solamente Amnón. Mi pregunta es, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo supo Jonadab que aquel día Amnón iba a morir? Él no estuvo presente en la celebración, simplemente
Él aparece ahí de la nada y le dice, no, rey, no todos tus hijos han muerto, solamente Amnón. Y todavía le refiere, porque Absalón ha estado tramando su muerte desde hace 2 años. Fíjate hasta dónde llegaba la capacidad de este astuto muchacho, de este malvado hombre, de estar presente en toda esta tragedia. Y el noveno elemento, el noveno momento de David de permitir el mal, es que no supo que el mal estuvo delante de él todo el tiempo. Jonadab seguramente entraba y salía ahí en el palacio, pues porque era su sobrino, tenía acceso al rey, tenía acceso a sus hijos. El mal estuvo en sus narices y David jamás se dio por enterado. Que no nos pase, de verdad te animo, que no nos pase nunca ninguna de estas cosas. A lo único que podemos hoy, ¿verdad?, aferrarnos es a nuestra comunión con Dios, a nuestra relación con el Señor, para que Dios nos advierta cuando el peligro esté delante de nosotros y podamos darle la vuelta y salir bien librados. Porque recuerda, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero a ti y a mí nos corresponde estar alertas y vigilantes en todo momento. No solamente por tu propia salud espiritual. Si eres mujer, hombre, cabeza de familia, recuerda, los que están detrás de ti también dependen de tu oración, dependen de tu cuidado, dependen de que te conviertas en un centinela que vigile. Que Dios te bendiga. Gracias. Nos vemos la próxima semana en la próxima lección. Bendiciones.